Voy a compartir. ¿Está grabando? Sí, está grabándose. Bueno, me fui a compartir. Bueno, nuestra reunión de repaso. ¿Están viendo lo que yo les estoy presentando, chicos? Hijos. Sí, señor, sinapsis eléctricas. Listo. Entonces nos fuimos. Bueno, entonces nos fuimos. Tienen el libro a la mano, ¿cierto? ¿Tienen el libro a la mano, Sí, señor. amigos? Bueno, listo. Sí, señor. Importante que tengan el libro a la mano. Bueno, entonces, nosotros en la anterior clase hablábamos de lo que era la sinapsis, ¿cierto? Entonces, la sinapsis, entonces, ahí nosotros la tenemos. Tenemos varios tipos de sinapsis. Vamos a ver lo que son los fenómenos presinápticos, que ya los vimos, lo que son los fenómenos que hay en la hendidura sináptica, que ya los vimos, los fenómenos postsinápticos los voy a repasar, lo que son neurotransmisores. Entonces vamos a empezar por una cosa muy sencilla, que es la sinapsis eléctrica. Entonces, nosotros vamos a ir todos a la página 34. ¿Sí? ¿Estás todos en la página 34? Sí, señor. Sí, señor. Listo. Transmisión sináptica. Exacto, ahí está la transmisión sináptica. Si se pretende que un determinado fenómeno se constituya una señal útil dentro de un sistema, esa señal debe transmitirse de célula. Este contacto funcional en que una señal es transmitida de una célula excitable a otra es la sinapsis. Entonces, ¿la sinapsis qué es? Pasar de una célula a otra célula, una señal. Eso es lo importante. Ya lo habíamos visto nosotros en la clase anterior. Entonces, ¿cómo podemos nosotros clasificar la sinapsis? Entonces, recordemos, cojamos una neurona. ¿Alguien me acuerda o recuerda morfológicamente qué partes tiene la neurona? ¿Alguien recuerda eso? De lo que ha leído, de lo que ha visto, o si ya vieron lo que yo les he dejado. El axón. Ay, El axón, muy bien. ¿Dónde se producen los neurotransmisores? Yo les enseñé eso. ¿Cómo se llama eso? el... Ni tiene cuerpo, ni tiene corazón. Ni tiene cuerpo, ni tiene corazón. ¿Cómo se llama? Miren ahí en el final de la página 34. ¿Qué dice? ¿Cuántas porciones tiene una célula nerviosa? Tiene por lo menos 3 porciones importantes. Las dendritas, el soma o cuerpo y el axón. ¿Sí ven? Paulita, ¿por qué no me ayudas a seguir leyéndote, mi amor? Paulita, una célula puede transmitir su información. Paola, Paola se murió. ¿Se fue? Paola, 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 ¿qué pasó? ¿No está Paola? Paola, Profe escribió en el grupo que se encuentra en el trabajo. ay carajo. Esto, Edwin, Solo puedo oír. ¿quién me puede leer ahí, por favor? ¿Quién me puede continuar leyendo? Sí, profe, en la clasificación de la sinapsis. Sí, ahí yo les escribí, una célula puede transmitir su información a otra por medio, ¿sí están leyendo? El... Sí, señor. Por Entonces medio continúa ahí de... leyendo. Por medio de, Ah, no, yo no estaba leyendo ahí. ay La carajo, página 34. 34, sí, una célula al final, al cuadrante Por inferior medio de derecho. La cualquiera célula de puede transmitir su información a otra por medio de cualquiera de ellas y la célula receptora puede recibir la información también por cualquiera de ellas. Cuando hablamos La- de cualquiera de ellas, espera, Nesticor, hablamos de dendrita, del soma o cuerpo y el axón. Entonces puede haber unión entre el axón dándole dándole información, perdón, a el soma o a la dendrita o al mismo axón. Entonces siga leyendo. Sí, señor. La comunicación más común es la axodendrítica.
Es decir, una neurona entrega su información por el axón a otra que la recibe por las dendritas. Entonces, ¿sí ven lo que yo les decía? Dale ahí ingreso a la persona que llegó, Néstor, por favor. Sí, señor. Dale aceptar y acepta Ya, estas personas. admitido. Admitido. ¿Quién llegó, Néstor? Dime. Harold, el señor Listo. Harold. ¿Qué hubo, Jarito? ¿Qué más? Entonces, ahí está. Entonces, las partes de una neurona son 3. Recuérdemelas, Edwin Blanco, o cualquiera de los 3 guay. Dendrita, Sí, axón siga. Son y cuerpo celular. cuerpo celular o soma. Toma. Por eso era que O tomaba soma. yo el pelo, no tiene cuerpo ni tiene corazón, para que se acordaran de pronto del cuerpo o soma. Listo, entonces la más normal de todas, la más corrientes, unas son con una dendrita. Buenas Por eso noches, le llaman, profesor. ¿qué hubo, mijo? ¿Qué más? La llaman axodendrítica. ¿Qué hubo, Jarito? Axodendrítica. También, si fueran triaxonias, son ¿cómo la llamarían, hijos? ¿Cómo dirían ustedes que se llamaría? Axonzodendrítica. Mm-mm. Axón. ¿Cómo la llamarían? Axón. Pues a ver, si una se llama axodendrítica, axondendrita, ¿cómo la llamarían la otra? Axonexodéntrica. Axónica. Ah, Y axón con el soma, ¿cómo la llamarían? ¿Cómo se les ocurriría a ustedes que habría que llamarla? A ver. ¿Axo qué? Con el soma. axosomadítrica. No, axosomática. Ah, No pasa nada, axon. tranquila, y vamos construyendo y van aprendiendo. Lo importante es que aprendan. Eso es lo que me gusta a mí, que ustedes mismos construyan y logran aprender, porque después ven el pendejo previo y la vida y ustedes mismos con eso aprenden y pueden responder. En la vida todo tiene que buscar un orden, una lógica. Bueno, entonces ya sabemos que anatómicamente, morfológicamente, está así dividida. Ahora, Harold, busque la página 35, mijo, que estamos en la página 35 porque usted llegó, entonces me da vergüenza con usted. ¿Ya la encontró, mijo, en el libro? Harold. Profe, es que yo me salió del trabajo, entonces no tengo el libro aquí en las manos. No, fresco, no, esa tortola, hijo mío. Pero querían que fuera a las 6 y yo dije a las 7, buena hora. Me hubieran dicho a Sí, las 8, yo lo hubiera abierto a las 8. no, Yo lo que profe, quiero, es que como hoy sale de viaje algo que estamos ahí que tenemos listo, entonces toca trabajar hasta tarde hoy. Entonces por ahí le estoy poniendo cuidado. bueno, entonces lo que pasa es que bueno, vamos a ir lo más lento que podamos. Entonces, ¿les parece? O así como vamos de suave, de songo sorongo, ¿les parece? Sí, sí, señor, para ir Hágalo copiando y bien, conociendo los entonces. conceptos. Listo. Qué pena. Entonces, mire. Luego, otra cosa que dice ahí, otra clasificación más útil desde el punto de vista ya no anatómico, sino funcional, se refiere a sinapsis química y sinapsis eléctrica. La primera es quizás la más abundante en el sistema nervioso humano y la más importante por su amplia variedad en las respuestas que puede producir. ¿Y a nosotros para qué? ¿Ustedes para qué se les ocurre que nos sirve a nosotros conocer la química? Profe, Pa- porque en esa sinapsis es la que se activa por ejemplo, la proteína G y lo que usted hablaba de la ciclooxigenasa, o sea, interviene más en el tema de los neurotransmisores como respuesta Y los neurotransmisores yo los puedo reemplazar ¿por qué? Señores Edwin Blanco y Elkin Blanco por un o médico. Raúl, ¿por qué? ¿Por qué los puedo reemplazar? Yo les enseñé eso. ¿Por qué los puedo reemplazar? Yo puedo actuar, puedo tener y les enseñé sobre un receptor, puede actuar una hormona, O medicamento. un neurotransmisor o un medicamento, un fármaco. Y es ahí, muy bien, Néstor, donde nosotros tenemos que aprender toda esta carretica. Es ahí, por eso es que tenemos que aprender toda esta carreta.
O sea, por eso sí Listo. es que es la más importante, ¿cierto? Porque activa enzimas, proteínas. Activa receptores, y al activar receptores, muy bien, Néstor, puede activar la entrada de iones, que son los ionotróficos, y lo que usted está diciendo, excelente, lo felicito, actuar Metabotróficos. los metabotróficos que cambian el metabolismo. Los primeros son ionotrópicos o ionotróficos, y esos son metabotrópicos o metabotróficos. Sí, Listo, señor. para nosotros es la más importante. Muy bien. Bueno, entonces nosotros tenemos una cosa inicial, una primera que es la sinapsis química y eléctrica. La primera es la que yo tengo ahí, es la eléctrica, ¿cierto? Ella va a pegarse por medio de unas estructuras que se llaman conexones. Mírenlos ahí. Son tubitos, son canales. ¿Me recuerdan qué es el citoplasma de una célula? ¿Quién me recuerda eso? Una célula tiene núcleo y tiene un citoplasma. Busquen en sus smartphones Profe, el citoplasma no es el que contiene todo, el resto de pues, organelas. Muy sí, bien. señor. Entonces, ahí estamos. Venga, ayúdenme en los demás porque yo estoy haciendo la clase con Néstor y eso no es lo lógico. Y yo le felicito a Néstor por su actitud. Muy bien. El citoplasma es, esos tubitos que tengo ahí, que estoy yo mostrándoles, estos dos tubitos se llaman conexones de conexión. Y ellos hacen que haya unión de citoplasma de una célula a citoplasma de otra célula. Para mí es clave que entiendan ese concepto. Entonces, se pasan iones, se pasan proteínas de una terminal presináptica a una posináptica. Mírenlo ahí, está pasando un ion. ¿Sí lo ven? El transporte se puede hacer en forma bidireccional. Bidireccional, en las dos direcciones. Profe, ¿es como un canal? Es como un canal, una conexión. Esperen aquí que yo les iba a Ok. buscar otra cosita por acá. Ah, no, este no es. Me equivoqué, por eso es que no levanto novia, me va a quedar virgen. Ay, no, y fue chistoso con ese cuento. Llamé a una niña que se graduó, que yo la conocí, fue mi tutora. Fue también, bueno, una chinita muy juiciosita de abajo de la sede de Central, que se graduó como abogada. Y la verga llegó y me dijo, doctor, y ya dejó de ser virgen. Y yo me quedé, ¿cómo así esto? ¿Por qué me dice eso? Y yo llegué y dijo, ay, doctor, acuérdese que usted nos dice así. Y al final llegó y se despidió y dijo, doctor, y pórtese bien al menos de la cintura para arriba. Y yo dije, ay, no, Laurita, no se aprenda todas las bobadas que yo digo. Dijo, ay, doctor, es que me gustó mucho que me hubiera llamado. Y aparte de eso, me da muchísima alegría que usted se acordó de mí que yo me había graduado. Tan linda la niña. Pero bueno, eso es uno. Mire lo que dice aquí. Mire, Nelson, Néstor y todos, lo que yo les estaba comentando. Si ven lo que estamos diciendo, que son uniones que se llaman uniones GATT, que son pequeños canales porque se están acoplando lo que son los conexones. Algunos dicen, yo a mí me parece ridículo, obviamente tengo la terminal presináptica, la hendidura sináptica y la posináptica, y dicen que aquí hay un espacio pequeñito, y el espacio pequeñito lo puede haber, pero a la sinapsis eléctrica le importa nada, le importa un carajo porque ella va a tener esos túneles. Denme por favor cada uno de ustedes, ejemplos no, sinónimos de túneles. ¿Qué pueden ustedes decirme con que sea un túnel? ¿Qué es un túnel? Conducto. Un conducto, otro sinónimo, señor Edwin Blanco, Elkin Blanco, ¿ah? Paolita, Camilito, Jarito. Aparte de eso, ¿qué otra cosa podemos decir nosotros? Un Canal, sinónimo. ¿Cómo dijo? canal. Canal, muy bien. ¿Qué otra cosa más se les ocurre? Ese hueco ahí, ese Como un tubo. pasadizo, un tubo, listo, un sinónimo tubo, conducto, tubo, muy bien. ¿Qué otra cosa se les ocurre? ¿Qué otra cosa se les ocurre? Ese hueco, ese tubo, ese conducto, ese canal, ese poro, les digo yo.
Ese túnel. ese túnel. Listo. Vamos a ver algo aquí, a ver si se les ilumina más el cerebro, como digo yo, mamando gallo. Entonces ya tenemos acá, ya vimos esto, que es la sinapsis eléctrica, ya sabemos que es esto, la unión GAT. Vamos a escuchar a esta gente. Ay, pero espere. Yo creo que cometí un error. Ay, pero es que no levanto novia yo también. A ver, que me toca que dejar de compartir, porque yo creo que no hice una cosita aquí. Compartiendo contenido. Incluir sonido del equipo, gracias. Si no me equivoco. Me dicen si escuchan o no, por favor. Vamos a pararle bolitas a esto. Hola, muchas gracias por acompañarnos en este video. ¿Me escuchan? Si te interesa analizar el Sí, señor. funcionamiento del cuerpo, Fisiología de J es tu canal. En este video nos ocuparemos del análisis de la sinapsis eléctrica, que se produce en algunas neuronas y en algunas células musculares también. La comunicación entre células excitables es de gran importancia para las funciones normales del cuerpo. El sitio en donde se da esta unión especializada, encargada de transmitir información de naturaleza, ya sea química o eléctrica, es conocida como sinapsis. Vamos a identificar sus estructuras y analizar su funcionamiento. La sinapsis eléctrica es muy sencilla. Está compuesta por pequeñas regiones de membrana de dos células, que están separadas por un pequeño espacio en donde se establece su comunicación. Tomando como referencia el sitio en donde se acercan una de la otra, es decir, la sinapsis misma, podemos nombrar a una célula como célula presináptica y célula postsináptica. Al espacio que queda entre ambas células es denominado hendidura sináptica, que para este tipo de sinapsis es un espacio muy pequeño, y es donde se unen los canales iónicos de ambas membranas. Los canales iónicos que se encuentran en la membrana de las células presinápticas y postsinápticas se llaman conexones. Cada conexión está formado por subunidades denominadas conexinas y constituyen una mitad del canal completo. Al unirse ambas mitades forman el canal iónico funcional que une a las dos células. ¿Estamos entendiendo hasta ahí? ¿Qué tenemos? Una terminal presináptica, mírenla acá. Una terminal postsináptica y un espacio chiquito, dicen ellos, entre las dos células, pero que en últimas ahí no va a ocurrir nada, porque ¿qué es lo que está ocurriendo? Hay el acople de las conexinas que me están formando el conexón, y vamos a ver qué sigue pasando, porque ya no me voy a adelantar. Atención a los canales. Estos canales pueden alternar entre los estados cerrado y abierto, dependiendo del potencial de membrana. La comunicación que se establece por este medio es tal que permite que ambos citoplasmas tengan continuidad cuando estos canales se abren, permitiendo el paso de iones y otras moléculas de una célula a la otra. Sí, entonces hay unión entre citoplasmas, por eso mi pregunta. Y ya ustedes saben qué es un citoplasma. En condiciones normales, cuando las células pre- y postsinápticas se encuentran en reposo, los conexones están cerrados, como los vemos ahí. Como recordarán, el potencial de acción, que si no lo han visto, los invito a que lo revisen primero, se genera por la entrada de sodio a la célula. En este caso se genera en la célula presináptica. Llega al botón terminal y ocasiona que se abran los conexones. Al abrirse los conexones, permiten el paso de los iones que arrastran su carga positiva y hacen que los canales de sodio dependientes de voltaje de la célula postsináptica se abran, dejando entrar ahora este ion a la célula postsináptica y la despolarizan, hasta alcanzar el umbral. Para generar un potencial de acción, la despolarización es prácticamente instantánea, permitiendo la generación de un potencial de acción rápidamente sin ningún retraso en la comunicación.
Esto genera que la respuesta sea pues inmediata. Las sinapsis eléctricas son necesarias en muchos seres vivos para despolarizaciones rápidas e idénticas entre las células y por lo tanto para ejecutar una acción inmediata que en muchos casos puede ser de vital importancia. En el ser humano estas sinapsis existen en diferentes regiones del cuerpo. Nosotros solemos pensar en sinapsis únicamente para neurona, pero no, se da en muchas zonas del cuerpo. Y lo que caracteriza especialmente a la sinapsis, bueno, es la unión especializada que va a transmitir información, como ya lo vimos en la definición, que es de naturaleza química o eléctrica. Un ejemplo destacado es la comunicación entre las células del corazón, en las cuales la despolarización pasa de una célula a otra a través de las uniones en hendidura, siguiendo los principios aquí descritos. Si es de su interés analizar el potencial de acción cardíaco, pueden consultarlo también en el enlace que les dejamos aquí abajo del video para que puedan ampliar más esta información. Gracias por disfrutar de este video con nosotros. Es un placer estar con ustedes y nos vemos en el próximo video. Hasta luego. Bueno, muy bien. Gente, ¿qué les queda de claro ahí? Ya llegó Yurley también. Hola Yurley, ¿cómo estás? ¿Qué les queda de claro ahí? Hola, profe. Buenas noches. ¿Qué queda de claro? ¿Cuántas neuronas están formando la sinapsis? Camilo, Elkin, particípeme. ¿Cuántas neuronas están participando ahí? Profe, dos. ¿Dos? Una que está previa a la sinapsis, que le dicen presináptica, y otra que le dicen posináptica, aunque cuando la unión está dada en forma indiferente, y la comunicación y el paso de los iones, que es el ejemplo que tiene ahí, pasan proteínas también, se puede hacer en forma bidireccional. Ya estoy hablando también como mexicano, ¿sí vieron? Bidireccional. Entonces tengo dos neuronas. Y las neuronas están unidas por tubos, por pasajes, por conductos, todo lo que dijimos que eran. Y esos vergajos permiten que pasen, para el ejemplo que nos mostraron, el sodio. Y el sodio ya nos mostró que excitaba la célula. ¿Qué preguntas les aparecen a ustedes? Se les dan ahí. Profesor. Sí. Bueno, ella habla del corazón, pero específicamente cuál sería, o sea, digamos en la vida real o lo práctico, ahí dice que los canales se cierran y se mantienen en reposo y que después la entrada de sodio hace que se activen, se abran e intercambien nuevamente, despolariza la célula. Pero entonces en la vida cotidiana o bueno, en el cuerpo de nosotros, ¿qué reflejaría eso? ¿Qué significa realmente esa acción? Pasar el impulso en algo que se llama, ya te busco en el libro, vayan todos a la página 167 del libro. Buena pregunta, Néstor. 167. Ahí ustedes están viendo una cosa que se llama nódulo, dice ahí, que es nodo. SA es de sino auricular. Músculo auricular. Nódulo, aunque es nodo, AB, que es atrioventricular. Ramas fasciculares. Fibras de Purkinje y músculo ventricular. Entonces, esas estructuras que yo les acabo de decir son estructuras de conducción. Esas estructuras de conducción es las que ella mencionaba.
para que se mueva, para que se contraiga el corazón. Entonces, en eso se traduce tu pregunta, lo que me decías, ¿en qué se traduce? Se traduce ahí, en movimiento de la fibra miocárdica. En nuestras células eléctricas hay en el tálamo, sinapsis eléctricas, principalmente en el tálamo. ¿Y eso en qué redunda? En funciones de los órganos o de las estructuras talámicas, de los núcleos talámicos. ¿Te queda claro eso, Néstor? Entonces, hay una conducción. ¿Para qué? Para que el músculo se contraiga. Proceso de contracción, que aprendanlo desde ahora, se le denomina sístole. Sístole, diástole, sí, señor. Sístole. Edwin, ¿Y el Camilo, diástole? Arito. La diástole es cuando ya, después lo miraremos, pero la diástole ya, también ¿Pero es obviamente similar? va por el mismo sistema, pero ya el músculo no está contraído, sino está relajado. Ah, ok, sí, señor. Muy bien. Gracias. No, ¿cómo se le ocurre, mijo? ¿Qué otra pregunta se les ocurre a ustedes? Todo normalidad. ¿Qué pasó, Edwin? Fresco. Es que debe estar su hermano por ahí cerca, entonces ese es el problema. Que hacen feedback. Entonces dígale a su hermano que apague el equipo. O le baje volumen para que no haga feedback. Bueno, ¿qué otra pregunta tienen? ¿Qué iba a preguntar usted, Edwin Fresco? O si no, que pregunte. Profe, se me olvidó. Se le olvidó el miedo tan arrecho. Profe, Bueno. por eso no consigo novio. Sí, eso sí aprenden, las bobadas que yo les digo. No le digo qué me pasó con Laura. Ya es abogada, vergajita china. ¿Quién lo va a creer? Dios mío. Santísimo rostro bendito. Bueno. Vamos a seguir acá. Entonces, ¿qué hemos visto ahora? Ya sabemos nosotros que hay una sinapsis y sinapsis puede haber entre las diferentes partes de la neurona. Pero la sinapsis, de acuerdo a si tienen un neurotransmisor o no lo tiene, ellas se pueden dividir en sinapsis químicas y sinapsis eléctricas. Nosotros hablamos la vez pasada muchísimo de las sinapsis que se denominan sinapsis químicas. Listo. ¿Ustedes no se les ocurre preguntarme, porque son muy tranquilos, qué es un potencial de acción? ¿Qué es un potencial de acción? Sí, No se profe, les ocurre ella, es cumplir el umbral. Sí, señor, ya veo que ha leído, lo felicito, Nelson. Néstor. Vergajo. Entonces, ¿nosotros qué tenemos? Nosotros tenemos una célula, que es una célula que está en reposo. Entonces, esa celulita en reposo, vayan a la página 26. Potencial de membrana en reposo. Búsquenlo ahí. Un potencial de reposo. Busquen en la página 26, busquen por ahí en la página, en el cuarto renglón, no, en el cuarto párrafo. ¿Y cuánto es para la acción gigante de calamar? O sea, profe, esos son voltajes límites, ¿cierto? O sea, son voltajes que una vez Milivoltios. en milivoltios una vez inducidos, hacen actuar la célula, ¿cierto? Sí. Uy, pero Néstor, estoy creando un monstruo. Muy bien, pero espere que los otros muy bien, Néstor, pero primero, tenemos que tener en cuenta, eso sonó como chistoso. Bueno, entonces, tengamos en cuenta que la célula está en reposo. Una célula en reposo, una célula nerviosa, ¿cuánto es el potencial de su membrana en reposo? Le meten allá unos electrodos y le miden a la celulita cuánto está cargada positiva o negativamente. ¿Cuánto es ese potencial de reposo? el del libro,
En el libro, miren, Menos 70 menos milivoltios. milivoltios, pero depende de la célula. Sí, Miren a ver si ustedes tienen que aprender a leer. Yo sé que no les gusta leer. Y conmigo es una chinchería porque yo jodo mucho con eso de la lectura y venga y vuelve y lea y joda y dirán, y este man sí es mamón, pero bueno. Miren lo que dice el libro. Si se habla de cambio de potencial, implica que antes de que ocurra el potencial de acción, la membrana ya tiene un determinado potencial eléctrico llamado potencial de reposo. La célula está en reposo. Usted está en reposo. Está viendo televisión en su casa. Está ahí reposando. Miren lo que pasa enseguida. Cada célula excitable puede tener un valor de potencial de reposo diferente. ¿Qué células excitables? Me había apagado el micrófono. ¿Qué células excitables? Yo ya les he enseñado que existen. La primera, aquí ya. ¿Cuál es una célula excitable? el corazón. El corazón, eso, la aprendió. El corazón. Y le falta esta otra, la célula nerviosa. ¿Cierto? Entonces tenemos dos células. El potencial de membrana en reposo de la célula, como Néstor lo dijo, lo felicito. Por favor, los demás participen, no se dejen poner la pata. Es de menos 70 milivoltios, perdón. La del corazón, mis chinitos, la del corazón es de menos 90. Vayan a la página 163. Miren el título de ese capítulo, dice excitabilidad. Entonces dice, la célula miocárdica en reposo, su interior, eso estamos como el quinto rengloncito para abajo, el quinto parrafito para abajo. En la célula miocárdica en reposo, su interior es eléctricamente negativo en relación con el exterior. Es igual que en la nerviosa. Y se encuentra en un potencial de membrana en reposo nuevamente, que es representado con signo negativo es de menos 90. ¿Sí la pillan, equipo? Entonces, en el azón gigante de calamar, Néstor nos dijo que era de ¿cuánto? Menos 70 milivoltios. Esto mismo repite. ¿Y en el corazón de cuánto estamos leyendo? Menos 90. Menos 90. Menos 90, bien, chino, no se poner la pata. Menos 90 milivoltios, quiere decir que el interior está más cargado negativamente. Listo. Menos 90. Entonces usted está viendo televisión en su casa. Y usted va su mujer va y le coge la oreja. Le puso un impulso. Lo excitó un poquitico. Como dirían ustedes en la calle, la puntica nomás. No lo digan aquí porque quedamos muy mal. Entonces, y usted sí se despolariza un poquitico, sí se excita un poquitico, pero no lo suficiente. Luego le coge el cuello. Uy, hermano, le cogió el cuello. Se excitó un poquitico más, ¿cierto? Uy, carajo. Ya la vaina está como... ya hay un estímulo un poquitico mayor. Le coge el pechito. Hay un estímulo todavía mayor. Vayan a la página 31 y miren la gráfica. Su señora lo está llevando a usted de menos 70 a una cosa que se llama el umbral. En esa gráfica, ¿cuánto vale el umbral? ¿Cómo me repite la página? La página 31.
¿Cuánto vale el umbral? Profe, es 30. 30. 30. No, 30. el umbral. Miren ahí la gráfica, lo que dice umbral. Ah, menos 55. Menos 55. Entonces, su señora le coge la orejita, le coge el cuellito, le coge el pechito y usted todavía no llega a menos 55. Usted es más rogado que la madre. No sé, de pronto, su señora le coge a usted la rodilla y cuando le coja la rodilla, usted llega a menos 55. Usted se excita y llega al umbral. Llega a su nivel de disparo. ¿Cuánto le necesitó para llegar de menos 70 a menos 55? 25. ¿Cuánto? ¿Cuánto llegó? ¿Cuánto? Menos 15. Un impulso de 15. 15. De 15, porque tiene que ser positivo, porque los llevó de menos 70 a menos 55. Tiene que ser positivo. Sí, señor. ¿Sí? Lo llevó para allá. Entonces usted ya, su célula, bueno, o sigamos con el ejemplo, usted se logra excitar. Y cuando usted llega a ese nivel de disparo, ¿qué ocurre con la célula? ¿Qué fase es la que ella alcanza? Lo que nos hablaba la niña ahí en la charla que ella nos dio, en el videito que vimos. ¿Cómo se llama eso? La célula entra en un fenómeno que se denomina fenómeno de ¿qué? De un fenómeno de despolarización. Porque ingresa a la célula una cosa que se llama sodio. Ingresa a su célula lo saladito. Lo saladito es lo que está entrando a su célula, el sodio. Entonces vamos a leer algo en la página 30. Esto, ¿quién de los hermanos Blanco quiere leer? Yo, profe. A ver. Uy, ahora me dio fue tos a mí. Su crítica. Hoy se acepta que el fenómeno más importante... No, espere. Esto, vamos al tercer párrafo, el Ok. 15. En condiciones fisiológicas, algunas interacciones químicas o mecánicas o térmicas o luminosas son capaces de modificar la permeabilidad de la membrana celular. Listo, pare ahí. ¿Qué pueden ser interacciones químicas? ¿Qué se les viene a la cabeza que pueden ser interacciones químicas? Algo químico. ¿Qué ¿Una puede ser hormona, un un estímulo medicamento? químico? Un estímulo químico. ¿Ah? Un neuro. Que me puede coger receptores de tipo químico. Un neuro. Si quiere, vayan a la página 58. ¿Cómo? ¿Quién me está? Ah, No vayan a perder la 30, sino vayan a la 58. Me estaba hablando de algo, alguien me habló y que yo no lo dejé hablar, qué grosero fui. Esto, Elkin, ¿usted estaba hablando? En la página 58, ahí hay ejemplos de esto, de estímulos químicos. Esto, discúlpenme, alguien me habló, me perdonan, pero fui muy grosero cuando no lo dejé hablar. Nadie parece. Estoy escuchando. no, señor. Página 58, entonces. Un estímulo químico, ¿qué puede ser? Mírenlo ahí. ¿Qué puede ser en ese cuadro? ¿Qué dice ahí? ¿Qué es un estímulo químico? Un olor, Un olor, algo que un ustedes se sabor, llevan a la boca. Los receptores de oxígeno y CO2 adentro de nuestro cuerpo. Los un receptores de dolor. glucosa, de osmolaridad. Miren lo bonito de eso. El dolor. Enseguida lo que estaba leyendo el Quincito llegó y dijo que pueden haber interacciones mecánicas. ¿Cuáles pueden ser mecánicas? El tacto, la presión. ¿Qué es la propiocepción? Es como yo me ubico en el espacio. Es el estímulo que me dice a mí, yo subo mi mano y por propiocepción, por mis músculos, por receptores musculares, por receptores en tendones, sé que yo llevo la mano hacia arriba. No necesito estar mirando para saber que la mano está yendo hacia arriba. Si la bajo es igual. Si muevo mi cabeza para arriba o para abajo, esos receptores son receptores de tipo mecánico. Es la propiocepción. Si ve que dice que están en las articulaciones, pero ustedes pueden escribirle si quieren también que está en el músculo. Le pueden escribir que está en los tendones. Le pueden escribir que está en el oído.
Entonces ustedes muchas veces hay gente, y ahí van a aprender algo bonito para sus vidas. Ustedes van a aprender que hay gente que dice que cuando tiene dañado el oído, ¿qué ocurre? ¿Qué le da? Pierde el equilibrio. Pierde el equilibrio, le da mareo. Entonces, mire, no logra la persona estabilizarse porque pierde parte de ese sentido de propiocepción. ¿Quien entendió? Sí, Estamos señor. viendo los estímulos. Ya vimos estímulos químicos, mecánicos, térmicos. Hijo de madre, y les pregunto qué es un estímulo térmico, ¿no? Porque sería vergonzoso donde me va a dar como vaina, ¿no? Electromagnéticos que dice la luz. Entonces retomemos lo que estábamos nosotros viendo cuando el Quincito leyó. Voy a leerlo yo, pero ahorita su merced continúa leyendo. En condiciones fisiológicas, algunas interacciones, mire, químicas, mecánicas, térmicas o luminosas van a modificar la membrana. ¿Qué es modificar la membrana? Pasarla del reposo a estimularla, ¿cierto? O la puede inhibir, pero por ahora estamos viendo que la está estimulando. Y para que la estimule, ¿qué ion está entrando a la célula? ¿Cuál es el El de saladito? sodio. El El sodio. sodio. El sodio, bien, mis chinitos. El sodio. Muy bien, muy bien. Pilas ahí, Néstor, todos. Entonces, siga leyendo el quincillo pillo. Este cambio de permeabilidad puede ser en algunos casos un aumento para la conductancia al sodio. Si es así, el sodio ingresa a la célula impulsado tanto por el gradiente químico como por atracción eléctrica. La entrada de este catión neutraliza algunas de las cargas negativas del interior celular, despolarizando ligeramente la membrana. Entonces, la despolarización la despolarización se produce por entrada de ¿qué ion? Los saladitos es lo que está entrando. ¿Qué ion? Ya me contestó Sodio. Néstor. El sodio. Y estoy llevando la célula para arriba. La célula se emocionó. Y se emocionó tanto que la célula pasó de menos 70 ¿a qué número pasó? Menos 55. ¿A qué número pasó? ¿A qué Menos, número de la? menos 55. ¿Y después a dónde? Después a 30. A más 30. Más Porque 30. porque el sodio es un catión y el sodio es positivo. Entonces el interior de la célula que es negativo, si entra sodio, ¿cómo lo vuelvo? Positivo. Entonces lo vuelvo más 30, más 30, más 30. ¿Cierto? Listo. Siga leyendo, Elkin. Si la despolarización alcanza ciertos valores de potencial, los canales de sodio dependientes de voltaje inician una cascada de apertura, aumentando cada vez más la conductancia para dicho ion. De esta forma, el potencial de membrana no solo disminuye progresivamente, sino que incluso se invierte. Porque pasa a ¿cuánto? A más 30. Ah, marica, muy bien. Ganadores los dos. Muchos perros. Bien, me gusta eso. Excelente, lo felicito. Un aplauso de Jaime Ayala porque contestaron los dos al tiempo. ¡Felicitaciones! Disculpe porque me emocioné, les dije así como yo le hablo a los chinos y ustedes son más adulticos y me parece cagada lo que yo les dije, ¿no? Pero súper perrísimo. Muy ganador. Excelente, los dos me contestaban al tiempo. Me llena de alegría. Así es, marica. Hagámosle, equipo. Hagámosle. Me gusta eso. Excelente. ¿Están entendiendo? Al menos los dos, ¿no? El viejo Elkin y el viejo Nestiller. Entonces, yo tengo la célula en menos 70. Le cogieron. Estoy mamando gallo, ¿no? Le cogieron el lóbulo de la oreja. Le cogieron el cuello. Le cogieron el pecho.
Pero él no alcanza el umbral, solamente alcanza el umbral cuando le cogen La rodilla. la rodilla. Ah, marica. Ay, sí la pescó, ¿no? La rodilla. Bien, equipo. Bien, 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 mi chinito. Bien. Entonces, y ahí en ese punto, él se dispara, se vuelve loco. Le está entrando sodio. Y lo salado empezó a ingresar y hasta lo invierte. Queda en más 30. Hasta en más 30. La célula se está excitando, va para arriba. La célula va para arriba, para arriba. ¿Y cuáles son los canales que se han abierto? A ver si le pararon bolas. ¿Son canales de qué tipo? ¿Canales de qué tipo? Los corché, no le pusieron cuidado, no estaban concentrados. ¿Iónicos? Uy, lea ahí, carajo, no me invente. Lea ahí. El que usted que leyó tiene que estar ahí en la jugada, concentrado, papá. Si la despolarización alcanza ciertos valores de potencial, los canales De sodio. de sodio Dependiente de voltaje. dependientes de voltaje, que son los que le enseñé. Vamos a ver si eso no se acuerden. Cuando yo les enseño las tochadas no se acuerdan. No vayan a perder la página. Página 6. Página 6. Casi al final de esa página, bajito. Dice, la activación o apertura de un canal depende de diferentes factores. Hoy se aceptan por lo menos 2 tipos de estímulos. El voltaje, el que estamos hablando. El voltaje y la interacción ligando. Los receptores ionotróficos, estos que estamos aquí hablando de ligando, esos receptores ionotróficos, ¿quién los puede estimular? Los receptores ionotróficos, ¿quién los puede estimular? Neurotransmisor. Neurotransmisor y qué más. Una hormona, un Una hormona medicamento. y un medicamento, mucho. Uy, me gusta, están aprendiendo. Están aprendiendo, están aprendiendo, están aprendiendo. Está aprendiendo en el estudio. Marica, y lo llevó a más 30, qué porquería. Qué porquería. Vamos a mirar un poquitico la figurita aquí, a ver qué nos ayuda a nosotros acá. Espere que voy a irme para acá. Esperen a ver qué nos enseña esta vieja loca. Esperen a ver. Vamos a ver qué nos sirve. Vamos a ver. Hola, bienvenidos a un nuevo video de Fisiología de Jote. En esta ocasión vamos a analizar cómo se genera el potencial de acción, una de las respuestas más rápidas del cuerpo que termina produciendo un sinfín de funciones de gran importancia para todos los seres vivos. Estas respuestas incluyen desde la sensación térmica, la producción y generación de movimiento, hasta cosas tan complejas como un pensamiento o el almacenamiento de recuerdos. Si pillan lo que yo les enseñaba, lo que les leí, ella llegó y se fue por eso. No me gusta que aparezca esto acá, porque no me deja ver bien bonito. Pero bueno. ¡Ay, lo logré! No puedo creerlo, soy un genio. Hola, bienvenidos a un nuevo video de Fisiología de Jote. En esta ocasión vamos a analizar cómo se genera el potencial de acción, una de las respuestas más rápidas del cuerpo que termina produciendo un sinfín de funciones de gran importancia para todos los seres vivos. Estas respuestas incluyen desde la sensación térmica, la producción y generación de movimiento, hasta cosas tan complejas como un pensamiento o el almacenamiento de recuerdos. Como podemos apreciar en la animación, cuando una neurona está en reposo es como si estuviera dormida. Si la estimulamos con una cantidad pequeña de energía, la neurona apenas iba a reaccionar. Sin embargo, tan pronto Apenas va a reaccionar es cuando le cogen a usted la orejita. Usted apenas
apenas. Dice, no me joda, quite de ahí. Termine el estímulo, esta regresará a su estado basal. Está en reposo, es como si estuviera dormida. Si la estimulamos con una cantidad pequeña de energía, la neurona apenas iba a reaccionar. Sin embargo, tan pronto termine el estímulo, esta regresará a su estado basal, es decir, al reposo. En cambio, cuando la estimulamos con una gran cantidad de energía, la neurona pasará a un estado activo, en el cual enviará una señal eléctrica a lo largo de su axón para transmitir información a las células con las que esté comunicada. Uy, qué porquería. Hola, Ay, bienvenidos pero... a un nuevo video de... Aló, ¿me escuchan? ¿Me escuchan? Aló. Sí, Aló. señor. Sí, señor. Bueno, entonces, es que cometí un error ahí. Entonces, fíjense la historia ayalesca, cómo busca tener cierta coincidencia con la historia de DJ. Yo exagero, muy exagerado, pero es la estimulación. La estimulación ya vimos de dónde puede venir todas las estimulaciones. Yo la coloqué con estimulación táctil. Su señora tocándole a ustedes algo, buscándole que se dispare, que se vaya por ese axón y ese axón se ponga, pero mejor dicho, mis chinitos y mis chinitas, ese axón se les ponga, mejor dicho, volador. Se les ponga el axón volador. Ay, Dios mío. Ahora sí ya me voy para el otro lado. Ay, pero es que no levanto novia. Ay, Dios mío, ¿qué hice? Dañé la presentación. Uy, hasta por eso es que, uy, Dios mío. Dañé la presentación. Dañé la presentación. Hola, bienvenidos a un nuevo video de Fisiología de Jote. En esta ocasión vamos a analizar cómo se genera el potencial de acción, una de las respuestas más rápidas del cuerpo que termina produciendo un sinfín de funciones de gran importancia para todos los seres vivos. Estas respuestas incluyen desde la sensación térmica, la producción y generación de movimiento, hasta cosas tan complejas como un pensamiento o el almacenamiento de recuerdos. Como podemos apreciar en la animación, cuando una neurona está en reposo es como si estuviera dormida. Si la estimulamos con una cantidad pequeña de energía, la neurona apenas iba a reaccionar. Sin embargo, tan pronto termine el estímulo, esta regresará a su estado basal, es decir, al reposo. En cambio, cuando la estimulamos con una gran cantidad de energía, la neurona pasará a un estado activo, en el cual enviará una señal eléctrica a lo largo de su axón para transmitir información a las células con las que esté comunicada. Estos procesos los puede repetir una y otra vez, por lo que puede enviar continuamente información a otras células. Como podemos observar, la respuesta es de naturaleza eléctrica, es decir, implica el movimiento de cargas. Más adelante vamos a ver cómo es posible este fenómeno.
¿Me escuchan? ¿Me están escuchando? Sí, señor. Bueno, entonces, ¿qué es? La célula entra en un estado que para ella comenta de movimiento de cargas. Para que se despolarice la célula, para que vaya hacia más 30, le tienen que entrar cosas positivas. Entonces, el movimiento de cargas, para este ejemplo, son cargas positivas, que es el sodio. Cuando el sodio empieza a movilizarse, él mismo hace que se abran, porque son canales dependientes de voltaje, se empiezan a abrir todavía más canalitos de sodio. Y la célula empieza a transmitir, como ella lo dice, su impulso nervioso, que es lo que estamos viendo nosotros. Vamos a terminar. El potencial de acción típico de una neurona es el resultado de una coordinada serie de cambios estructurales en una de las proteínas denominadas canales iónicos dependientes de voltaje. Este cambio hace que la proteína pase de cerrado a abierto, después a inactivo, para regresar a cerrado nuevamente. Ante un estímulo, los canales de sodio pasan de cerrado a abierto rápidamente, dejando pasar su carga positiva al interior de la célula y despolarizándola. Posteriormente, el canal de sodio se inactiva y ahora el canal de potasio pasa de cerrado a abierto. Hola. ¿Ustedes escuchan? Profe, No, pensé que me había cerrado, cayó a mirar. no me cambió. La Profe, ¿no me conexión. escucha? Profe, ¿No me están escuchando? ¿Aló? Ah, sí. Ya, ahora sí, profe. Uy, qué perro, mejor dicho, me puse yo, ay, no sé, bueno, el potencial, vuelvo y leo. No, entonces yo pensaba que estaba abierto. El potencial de equilibrio del sodio suele estar cercano a más 60, pero la membrana no logra llegar a este valor por cuanto los canales de sodio, al mismo tiempo que se activan, lo que dijo la señora, al mismo tiempo que se activan, inician un proceso de ¿qué? Inactivación. No, más, no quiero saber más del sodio. Lo repelo. Ya hay muchas cosas positivas y las cosas positivas repelen lo positivo. Entonces, las cargas diferentes se atraen, pero las diferentes cargas se atraen, pero las mismas, el sodio mismo que está entrando, no deja que entre más sodio. Entonces, inician un proceso de inactivación que reduce rápidamente la conductancia inicialmente incrementada, lo que ella dice. Inicialmente ingresa mucho sodio, pero después el sodio se frena, ya no entra más. Porque el interior se está volviendo positivo y al volverse el interior positivo no deja que no haya atracción de positivo con positivo. Entonces, ahí está. Por otra parte, al invertir el potencial de la membrana, la fuerza eléctrica, ¿ve que sí? Lo que era negativo porque era menos 70, la fuerza eléctrica disminuye considerablemente. Además, este fenómeno coincide con la activación un poco tardía de lo que ella nos va a explicar, que son los canales de potasio, que están profe, aumentando la conductancia para este ion. Sí, Néstor. ahí se puede decir que se satura del sodio. Sí, señor, lo mucho positivo que tiene adentro, ya no quiero saber más de usted, lo positivo, no quiero saber más de positivos. Hay repele, porque el interior se ha llenado de mucho sodio. Eso depende de los milivoltios a los que ha llegado.
Sí, él podría llegar hasta más 60, que fue lo que Ese nos es dijo, como pero no puede llegar a más 60 porque ya es tanto lo positivo que tiene adentro que le dice, hermano, ábrase. No puede entrar o porque yo lo rechazo. sea, Usted cuando tiene se cargas, acerca, señor, porque usted tiene cargas positivas y yo soy positivo y yo repelo. Si usted fuera negativo, yo lo aceptaba, pero no lo acepto de malas, ábrase. sí, señor, se acerca a los más 60 milivoltios, ya empieza a saturarse y por eso No, ya decide cuando llega a más repeler. 30, ya no, ahí dice que cuando llega a más 30, ya no más. Ok, sí, señor. Vamos a ver a esta señora qué nos dice. Posteriormente, el canal de sodio se inactiva y ahora el canal de potasio pasa de cerrado a abierto, por lo que el potasio arrastra su carga positiva hacia el exterior, Eso. permitiendo que la célula se repolarice. Este proceso. Entonces, ¿qué ocurre? La célula, ¿qué es lo que le está ocurriendo? La célula, ¿qué? Mire para dónde va primero. ¿Me escuchan? Sí, señor. Sí, señor. El sodio empezó y llegó y lo hizo cambiar de menos 70, lo llevó a menos 55, se volvió loco, le tocaban la rodilla y llegó a más 30. No logra llegar a más 60 porque no, lo mismo positivo lo rechaza. Pero ¿qué empieza a salir? Empieza a salir las cosas positivas. ¿Qué es lo positivo que sale? Sodio. Sodio. Señor, Potasio. potasio, Ah, potasio. Miren esto amarillo, que es lo mismo que tiene en la página 31 ustedes. Es la fase de repolarización. Esta primera, el primer palito que sube es despolarización. Vamos a leer o escuchar nuevamente. Posteriormente, el canal de sodio se inactiva y ahora el canal de potasio pasa de cerrado a abierto, por lo que el potasio arrastra su carga positiva hacia el exterior. Hacia el exterior. El sodio iba ingresando, ¿se acuerdan? Y ahora el potasio va en esta misma dirección, pistola, como decía mi papá. ¿Para dónde va? Míralo, míralo lo que está haciendo, míralo, míralo, míralo. Va es para afuera. ¿Y el potasio de qué carga es? ¿Positiva o negativa? Equipo. positiva. Positiva. Entonces, si yo le saco cosas positivas al interior, ¿cómo se está volviendo el interior? ¿Cómo se está volviendo? Negativo. ¿Cómo es negativo? Mire, va otra vez para abajo. Repolariza. Uy, pero qué puergajito. Baja de una vez, está bajando y se denomina fase de repolarización. Fase de repolarización. Entonces, si yo les pregunto a ustedes, la fase de despolarización, ¿quién la produce? ¿Ustedes qué me responderían? El sodio. Sodio. El sodio. Sodio. Y la de despolarización. Y la fase de repolarización, que es volverla el interior Potasio. negativo. Potasio. 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 Potasio, potasio, potasio. Uy, pero ¿qué? Ya empezaban a captar. Ya apuesto que ni me vuelven a hablar. Porque si cuando entienden no me paran ni 5 bolas. Y ahora el canal de potasio pasa de cerrado a abierto, por lo que el potasio arrastra su carga positiva hacia el exterior, permitiendo que la célula se repolarice. Este proceso durará hasta que el canal de potasio se inactive, momento en el cual la célula regresará a su potencial de membrana en reposo, estando la célula lista para ejercer un nuevo potencial de acción. ¿Sí la pillan? Entonces, entonces la última partecita de la lectura. Cuando la membrana ha invertido su potencial eléctrico, el potasio es impulsado hacia afuera, tanto por fuerza química como por fuerza eléctrica. Por ello, este ion sale de la célula y lo que decía Néstor, y repolariza la membrana hasta valores cercanos a su potencial de equilibrio. El potencial de equilibrio es menos 80, corrijan ahí, menos 80 milivoltios. Entonces, ¿qué le quedó a la célula por dentro? ¿Qué ion le quedó a la célula por dentro? ¿Qué ion quedó por dentro? ¿Qué ion quedó por dentro? ¿Cuál fue el ion que entró? Sodio. Sodio. ¿Y cuál Sodio. ion fue el que salió? Potasio. Potasio. Y yo tengo que llegar y devolverlos.
tengo que devolver el sodio y el potasio, los tengo que volver a su sitio. Y eso lo hace una bomba de sodio-potasio. Mire, si ven, cuando los procesos de difusión de sodio hacia el interior y difusión de potasio hacia el exterior han cesado, la célula se encuentra en condiciones especiales que conducen a la activación de la bomba de sodio-potasio, que restituye las concentraciones iónicas a cada lado y con ello el potencial de reposo. Voy a estudiar a esta señora que más nos dice. Ahora vamos a agregar y retomar algunos términos de gran importancia a nuestro potencial de acción, tales como umbral, despolarización, espiga o sobretiro, repolarización e hiperpolarización. Entonces, ¿qué me puede decir qué es hiperpolarización? Es esta, mire, el reposo es aquí. ¿Y a dónde he llevado yo la célula? Hiper es Señor. demasiado. ¿Cómo, Hiper es Néstor? mucho. Hiper es demasiado, ¿no? Muy. ¿Pero qué? ¿A dónde la estoy llevando? Aquí estoy más abajo de lo que. ¿Del qué? El equilibrio. Del Potencial de potencial de reposo. membrana en reposo. Potencial de membrana en reposo. ¿Cuánto es el potencial de membrana en reposo? Menos 70. Entonces aquí yo la estoy llevando a menos 80. Yo la célula la estoy alejando del umbral de su nivel de disparo. Entonces, yo les pregunto, tengo una neurona. Miren la pregunta que les voy a hacer. Tengo una neurona A, escriban ahí, una neurona A y una neurona B. La neurona A y la neurona B tienen un potencial de membrana en reposo de menos 70. Si yo les pongo a esas neuronas un estímulo de 5 milivoltios, ¿esas neuronas alcanzan la despolarización? No. No, señor. No, porque quedaría en menos 65 milivoltios. O sea, no llegó a menos 55. Uy, qué caspas. Menos 65. Tiene que llegar a menos 55. Sí, señor, debe llegar ahí. Entonces, ahora yo tengo una célula. Yo la tengo, la célula A, la tengo en menos 70. Y la célula B la tengo en menos 80. Si a ambas células yo les pongo 15 milivoltios de estímulo, ¿cuál de las dos células llega más rápido a su nivel de disparo, a su umbral? Ah, ¿Por qué la A? porque llega a menos 55. ¿Y la otra? Y la B está en menos 80, llegaría a 65. A 65. Menos 65 milivoltios, no alcanzaría ni siquiera. Ya al umbral. el Entonces, umbral. ¿cuál de las dos células es más excitable, la A o la B? Ah, Uy, qué chandas. La A. Ahora los voy a matar todavía. Ya que están tan cerdos, los voy a joder. bueno. Yo tengo una célula en menos 70. Y yo le agrego cloro al interior de la célula. La célula, cloro es negativo, recuerden. ¿La célula se despolariza o se hiperpolariza? Se hiperpolariza.
Y ¿Por se qué? aleja del umbral de reposo, del potencial de reposo. ¿Por qué? Porque menos con menos da menos allá. O No, sea, esa se aleja respuesta más, menos se con pone menos da más menos. alta, ¿no? Señor. Si yo le meto células, si yo le meto, estos células no, si yo le meto iones positivos, negativos, perdón, ¿cómo se está volviendo el interior? Positivo. No. Yo le estoy metiendo cloro negativo, ¿cómo es el cloro negativo? Y si yo le Pues eso meto cosas negativas, ¿cómo se vuelve el interior? es el caso contrario al sodio. Pues claro, es el caso contrario al sodio. Si el sodio es positivo, entonces yo la llevo a más 30. Pero si le meto cosas La vuelve negativas, más yo la negativa. vuelvo más ¿qué? Más Pues negativa. Yo la deja más lejos del umbral. la dejo más lejos del umbral, yo la hiperpolarizo. Bueno, Son sí está. células que se hiperpolarizan. Pues ya que ya está, en Néstor está tan trucha, tengo una célula en menos 70. A ver si me la Sí, puede señor. responder. Y Va. yo le coloco a esa célula que está en menos 70, le meto iones de potasio, le meto 20 iones de potasio, está en menos 70, y le meto, le saco 20 iones de potasio, le saco 20 iones de potasio, le saco 20 iones de potasio. Sí, señor. ¿A qué potencial de membrana llega la célula? La tenía en menos 70 y yo le saqué 20 potasio. Pero ese también es positivo, o sea, llegaría a menos 50 Y le saco, milivoltios. si saco cosas positivas, ¿cómo me queda el interior? ¿Más positivo o más negativo? Más negativo. Más negativo. O Entonces sea, yo llegaría a menos 50. la estoy menos 50 no, No, menos 90. Ah, menos 90. 90. Yo la La está estaría hiperpolarizando. hiperpolarizando y alejándola del potencial de reposo. Del superpotencial de reposo y con ella del umbral. Sí, señor. Uy, están como aprendiendo mucho. Estoy creando unos monstruos. No me sirve. Espiga o sobretiro, repolarización e hiperpolarización. Vamos a empezar definiendo lo que es el umbral. Umbral es el nivel de voltaje de membrana que debe alcanzar un estímulo para generar un potencial de acción. O sea, es el estímulo, la rodilla que le tienen que coger a ustedes. Una vez que se alcance este voltaje, ya no hay marcha atrás. Se obtendrá un potencial de acción, por lo que se dice que es una respuesta de tipo todo o nada. Es necesario que el cambio en el voltaje sea suficiente y que tenga una duración óptima. Eso que ella está hablando está en la página 32, en el segundo párrafo. O sea, la respuesta no importa qué tanto le den, el hecho es que ella llegue a menos 55. Yo le puedo dar muchísimo estímulo, pero si ella llega a menos 55 ya se enloqueció. Eso es lo que dice la ley del todo o nada. Es decir, que el estímulo sea adecuado desde el inicio, ¿Ve? para abrir la cantidad suficiente de canales, que a su vez van a permitir la entrada de carga significativa para abrir todos los canales de la membrana. Esto terminará despolarizando por completo a la célula. En caso contrario, el potencial de membrana solo sufrirá una pequeña alteración y regresará a sus valores iniciales, debido a que se abrirá solo una muy pequeña cantidad de canales, que no acarrearán suficiente corriente como para abrir todos los demás canales de sodio. Además, es tan pequeña la corriente que genera que los mecanismos que están dedicados a mantener a la célula en su nivel de reposo, como por ejemplo los canales de potasio, lograrán regresarla a su potencial de membrana. La despolarización es cuando el voltaje se dirige a valores positivos, y en este caso está dada por el sodio. La espiga o sobretiro es el voltaje máximo que alcanza el potencial de acción, generalmente cuando alcanza valores mayores a 0, como vemos ahí.
La repolarización es cuando el voltaje de membrana se dirige hacia su potencial de membrana en reposo, y en este caso está dada por la salida del potasio. La hiperpolarización es cuando el voltaje de membrana alcanza valores negativos por debajo del potencial de membrana y se produce debido a que los canales de potasio permanecen mucho tiempo abiertos. Por último, algo de gran importancia es el periodo refractario. Este se divide en dos: el periodo refractario absoluto, enmarcado en rojo, como lo vemos ahí, y el periodo refractario relativo, enmarcado en verde. Durante el tiempo que dura el absoluto, si aplicamos un estímulo de cualquier naturaleza e intensidad a la célula, no se podrá generar un potencial de acción nuevo, debido al estado en el que están los canales de sodio. Mientras que el tiempo que dura el periodo refractario relativo, será posible obtener un nuevo potencial de acción con un estímulo que sea de mayor energía al estímulo adecuado. Sin embargo, tendrá una menor amplitud, debido a que conforme la célula se repolariza, los canales de sodio van cambiando al estado cerrado poco a poco. El potencial de acción se lleva a cabo en unos pocos milisegundos, y la rapidez con la que se produce permite generar respuestas muy rápidas en el cuerpo, que son de gran importancia y que dan lugar a los complejos procesos que se llevan a cabo en nuestro organismo, y que son los que nos mantienen con vida, gracias a su perfecta sincronización. Bueno, hasta aquí este video, esperamos que les haya sido de utilidad y nos vemos en el próximo video. Bueno. ¿Me escuchan? Sí, señor. Bueno, listo. Bueno, vamos a ver. Entonces, ya tenemos claro qué es un potencial de acción. Ya sabemos qué es una despolarización, qué es activación. Y ya sabemos que hay una inactivación del movimiento que se llama hiperpolarización. Esto es lo mismo, la misma cosa. La célula le ingresa sodio, está en reposo en menos 70, le da un estímulo, la despolariza porque la puedo llevar a más 20, más 30, saco potasio, la repolarizo y la bajo muchísimo más abajo, la llevo muchísimo más abajo de su nivel de potencial de membrana de reposo, quiere decir que es una hiperpolarización y tiene que haber ahí en ese punto sacar sodio y meter el potasio, que es lo que ya habíamos visto. Entonces, básicamente es eso. La función principal de una neurona es la generación y propagación de impulsos nerviosos que corresponden a cambios electroquímicos producidos en su membrana. El impulso nervioso se transmite a lo largo de su axón y pasa de unas células a otras por zonas de contacto especializadas. En una neurona, al igual que ocurre en todas las células, la membrana plasmática se encuentra polarizada, debido a que los iones se distribuyen de distinta forma a ambos lados de la misma. En el interior hay potasio, pero predominan los grandes aniones proteicos, con carga negativa, mientras que en el exterior predomina el sodio. Como consecuencia, el exterior está cargado positivamente y el interior negativamente. Entonces, ¿me escuchan? ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Sí, señor. Entonces, las proteínas son negativas, cargan el interior negativamente, y por fuera hay mucho sodio y el sodio es positivo. Por eso es que cuando meten el electrodo aquí, al interior de la célula le marca menos 70, que es el reposo, porque está cargado negativamente. ¿Entienden esa parte? Que es lo que ya hemos hablado, pero lo entienden ahora cuando lo dicen ya con otras palabras. La célula tiene por dentro proteínas negativas que hacen que ella sea negativa. Y por Sí, fuera señor. está el sodio, que es positivo. Por favor, prestemos atención.
La diferencia de potencial existente entre el exterior y el interior de la membrana se llama potencial de reposo y alcanza un valor de aproximadamente unos menos 70 milivoltios. Cuando un impulso nervioso de cierta intensidad llega a la membrana, se produce una alteración de la permeabilidad. Gran cantidad de iones sodio penetran en el interior de la neurona y en menor cantidad salen iones potasio. En ese punto se produce una inversión momentánea de la polaridad, que pasa a ser positiva en el interior y negativa en el exterior. Este proceso se llama despolarización. Y a la diferencia de potencial existente entre el exterior y el interior de la membrana, que pasa a ser de unos 40 milivoltios, se le llama potencial de acción. La despolarización de un punto concreto de la membrana induce una perturbación eléctrica en las zonas adyacentes, que sufren una despolarización y alcanzan un nuevo potencial de acción, provocando con ello la propagación del impulso nervioso a lo largo de la membrana. Cuando el potencial de acción ha recorrido unos pocos milímetros, el punto donde se inició la perturbación se repolariza, gracias a que las proteínas transportadoras existentes en la membrana bombean iones sodio desde el interior al exterior y iones potasio desde el exterior al interior. Eso es lo que se denomina... Una vez que el impulso nervioso llega a la zona final del axón, se transmite a otra neurona o a un órgano efector por medio de un contacto funcional denominado sinapsis. Cuando el impulso llega al elemento presináptico, los neurotransmisores se liberan a la hendidura sináptica y se unen a los receptores de la membrana postsináptica, provocando en ella un incremento de la permeabilidad del sodio. La entrada de sodio despolariza la membrana y hace que el impulso nervioso se propague nuevamente a través de la segunda neurona. Las moléculas de neurotransmisor se reabsorben por la neurona presináptica o se inactivan por enzimas para evitar que el estímulo continúe por tiempo indefinido. La existencia de la sinapsis hace que la transmisión de la información sea un proceso controlado. Si no existieran, la excitación de una neurona se transmitiría inevitablemente por toda la red de neuronas interconectadas sin ningún control. Las dendritas y el soma de una neurona pueden recibir las señales de cientos o miles de sinapsis. Si el efecto del neurotransmisor sobre la neurona es hacer el interior menos negativo, se trata de un neurotransmisor excitante. Si por el contrario, su efecto consiste en mantener el potencial de reposo o incluso hacer el interior más negativo, el neurotransmisor será un inhibidor. La neurona integrará... ¿Aló, me escuchan? ¿Me escuchan? Sí, señor. Entonces, fíjense, lo que él les acaba de decir, presten atención. Un neurotransmisor que permite que salga, que el interior se vuelva positivo, es de un tipo. Y cuando el interior se vuelve más negativo, es de otro tipo. Vamos a escuchar eso de nuevo. Porque, bueno, espere que voy a mostrarles para qué se refiere eso. Para que no pierdan el contexto de lo que estábamos mirando. Para que no... Uy, ese man le dio todo, está peor que yo. Y ahora yo... Esto está muy bonito. Está muy emocionante esto. Me gustó. Me gustó, me gustó. Profe. Dime. Bueno, es que a mí se me ocurre una pregunta, pero no sé si tenga que ver directamente con el tema o lo haga perder a usted la explicación. No se preocupe. Pero ahí viene un momento que decía que si la neurona presináptica, cuando la neurona presináptica recoge las células otra vez, para que el estímulo no se mantenga. Es decir, cuando uno se corta y le ponen anestesia, ¿la anestesia inhibe esas neuronas? ¿La transmisión de esas neuronas? No tanto en las neuronas, sino la transmisión en los canales. Buena pregunta. Que es lo importante es que inhibe
la transmisión sináptica. Eso es lo que hace. La Vaya a anestesia, la eso es página lo que hace. 35. Sí, la página 35. Sí, señor. Ahí dice sinapsis excitatorias e Inhibitorias. inhibitorias. Usted, Néstor, léame sinapsis excitatorias, ¿qué es lo que usted cree que es? De acuerdo a lo que está ahí, léalo usted. Los hermanitos Sí. blancos me van a leer qué son sinapsis inhibitorias. Me Listo. explican. Voy. Dice, Hola no puede hablar, Camilo tampoco puede hablar. Los hermanitos blancos sí pueden hablar. Camilo Blanco puede hablar, es que no, Jarito no puede hablar. Bueno. Entonces, sinapsis excitatorias, miren lo que dice ahí. sí, señor. ¿Leo? Vean ustedes mismos inhibitorias. Listo. Son aquellas que conducen a una respuesta de excitación de la neurona que recibe la información. En ellas, el proceso despolarizante producido por la entrada de la señal alcanza un valor umbral de la neurona postsináptica, la que recibe la información y produce nuevos potenciales de acción. Entonces, la despolarizante, ¿qué quiere decir? Que hay entrada de qué ion. ¿Qué ion entra? Sodio. Sodio. Hermanitos blancos, ¿quién de los dos va a leer? ¿Edwin o Elkin? Las sinapsis inhibitorias pueden ser aquellas que conducen a una respuesta posináptica Hiperpolarizante. de la membrana celular. Por ello, la posibilidad de que dispare un nuevo potencial de acción es ahora más lejana. Su potencial de reposo se aleja del valor umbral. La llevamos a menos 90. ¿Qué puede ocurrir? ¿Qué ion les tiene que entrar a la célula? ¿Positivo o negativo? positivo. Negativo. Negativo. Entraría Negativo. cloro. O le Sí. saco potasio. Escuchemos ahora a esta señora otra vez. Bueno, no, esta no es la señora. Al contrario, su efecto consiste en mantener el potencial de reposo o incluso hacer el interior más negativo. El neurotransmisor será un inhibidor. ¿Se escucharon ahí? La neurona integrará toda la información. Incluso hacer el interior más negativo. El neurotransmisor será un inhibidor. La neurona integrará toda la información. Y si las señales de excitación superan a las inhibitorias, se iniciará un potencial de acción. Entonces, si a la célula le ingresan cosas positivas, yo despolarizo. Pero si a la célula yo le meto cosas negativas o le saco positivos, yo la hiperpolarizo. Eso es lo que me acabaron de decir ahí. Y fue lo que acabaron de leer ustedes. En la actualidad se conocen unos 50 neurotransmisores, pero la lista sigue creciendo. Son 100 y pico. Intervienen en multitud de procesos, actuando sobre neuronas que transmiten órdenes de movimiento, sensaciones de depresión, de euforia, de placer o de miedo. Y es que en el fondo, hasta el amor y el odio son procesos químicos. Se man tan poeta. No, este es en inglés. ¿Para qué se lo pongo? Es una de Harvard. Bueno, entonces, ¿qué hemos aprendido? Hemos aprendido ya la despolarización y hemos hablado un poquitico ya de sinapsis. Vamos a mirar, ay, este man ahí, vamos a hablar de sinapsis química. Entonces, la sinapsis química es lo que ya sabemos. Hay un impulso, se produce el neurotransmisor, que fue lo que vimos en la clase pasada. En la terminal presináptica,
En la terminal presináptica, en la neurona presináptica, lo que vimos en la página 37, que fue lo que vimos en la clase pasada, se sintetiza el neurotransmisor. Yo lo almaceno, mírenlo aquí en las vesículas. Aquí dice vesículas sinápticas. Yo libero el neurotransmisor. ¿Pero cómo lo libero? Porque un impulso nervioso hace que ingrese calcio, que es el que me fija las vesículas para liberar el neurotransmisor. ¿A dónde lo libero? A la hendidura sináptica. ¿Para que actúe sobre quién? Sobre receptores ionotróficos o metabotróficos. Si entra sodio, excito esta neurona. Pero si meto cloro o saco potasio, inhibo acá, hiperpolarizo. Entonces ahí estoy. Vamos a escuchar a esta señora. Hola, muchas gracias por acompañarnos en este nuevo video. Si te interesa analizar el fascinante funcionamiento del cuerpo, Fisiología de J es tu canal. En este video nos vamos a ocupar del análisis de la sinapsis química. Esta es la más abundante en el sistema nervioso y es la base de la comunicación de las neuronas, así como de las neuronas con las células musculares, por lo que es de gran importancia para las funciones normales del cuerpo. Como hemos visto en el video de sinapsis eléctrica, el sitio en donde se da esta unión especializada encargada de transmitir información de naturaleza química o eléctrica es conocida como sinapsis. Vamos a identificar sus estructuras y analizar su funcionamiento. La comunicación entre dos neuronas se puede producir por el acercamiento del botón terminal de una neurona a las dendritas, al cuerpo o al axón de otra neurona. Encontramos varios elementos que constituyen la sinapsis que se menciona a continuación. La membrana del botón sináptico, que corresponde a la célula que está previa al sitio en donde se establece la comunicación, se denomina membrana presináptica. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Sí, señor. Entonces miren la página 37, ahí está lo que vimos ya en clase. Todo esto lo vimos en clase, lo que pasa es que hoy lo estamos viendo más lento. Lo de potencial de acción sí lo expliqué más fácil, se lo expliqué hoy con más tranquilidad. La vez pasada, pues eso fue muy rápido. Si ven lo que está ahí, ahí dice, lo leímos, la síntesis del neurotransmisor, el almacenamiento del neurotransmisor, la liberación del neurotransmisor. Si la pillan, ahí está. Eso lo vamos a escuchar ahorita. En el interior del botón sináptico existen vesículas llenas de sustancia química denominada neurotransmisor, el cual puede venir directamente del cuerpo de la neurona o puede ser resultado de la recaptura y reciclado que se lleva a cabo en el mismo botón terminal. Además, los canales iónicos dependientes de voltaje de sodio, responsables de la despolarización del potencial de acción, y de calcio, responsables de que ingrese al botón sináptico el calcio que activará a las vesículas del neurotransmisor. ¿Me escuchan? ¿Aló, me escuchan? Sí, señor. Entonces, des en cuenta, si ingresa sodio, despolarizo la célula. Si yo despolarizo la célula, le cambio el voltaje a la célula. Si yo le cambio el voltaje a la célula, abro canales de calcio. Y si yo abro canales de calcio, se pega la vesícula terminal y se libera, que es lo que nosotros vimos la vez pasada, ¿cierto? Eso es, mire, Sí. la liberación del neurotransmisor. Mire lo que dice ahí, yo lo voy a leer. La liberación del neurotransmisor. En condiciones fisiológicas, la liberación de la sustancia ocurre por los procesos presinápticos, activados por el ingreso de calcio a la terminal nerviosa. Y esto ocurre, miren lo que ya dijimos y lo que ya sabemos y lo que aprendimos hoy, durante el potencial de acción que se está dando, porque es excitación, porque hay entrada de sodio, potencial de acción que llega a dicha terminal. ¿Sí la pillan? Entonces, yo he guardado neurotransmisor ¿en dónde? En las vesículas sinápticas. Pero llega un impulso. Ese impulso es un impulso despolarizante. Yo despierto la neurona. Y si yo despolarizo la neurona, ¿qué ocurre? Le doy la oportunidad al calcio de que entre.
Y si el calcio entra, fija la vesícula a la terminal y vomita, expulsa, saca el neurotransmisor. Profesor, el ejemplo de la glutamina que se convierte en glutamato, ¿cierto? O el calcio Sí. que activará. Sí, pero espere, eso, no, esa es otra cosa, eso es bioquímico. Espere, déjeme terminar Y acá. de calcio, responsables de que ingrese al botón sináptico el calcio que activará a las vesículas del neurotransmisor para que se fusionen con la membrana y lo liberen en la hendidura sináptica. La membrana del cuerpo, las dendritas o el axón de las células con la que se establece el contacto, se denomina postsináptica, en la cual encontramos estructuras proteicas que contienen sitios en los que se une el neurotransmisor, por lo que se le denominan receptores, que pueden ser de dos tipos, ya sean canales iónicos sensibles al ligando y receptores acoplados a proteínas G. Si la neurona postsináptica tiene canales iónicos dependientes del ligando, se produce la entrada de iones, que de acuerdo al tipo de ion y por lo tanto a su carga, pueden despolarizar o hiperpolarizar a la célula. Por el contrario, la neurona postsináptica posee receptores acoplados a proteínas G. Su activación puede generar diversas respuestas, como por ejemplo activación de enzimas, la apertura de canales iónicos, segundos mensajeros, entre otras muchas más. A pesar de que ambas células están muy cerca una de la otra, no establecen un contacto real. Existe un espacio pequeño entre ambas, el cual se denomina hendidura sináptica. En este espacio es donde el neurotransmisor es liberado y difunde para alcanzar al receptor en el otro extremo. Y al tiempo que requiere el neurotransmisor para difundir por este espacio y poder interactuar con los receptores presentes en la membrana postsináptica, se le denomina retraso sináptico. Sin embargo, no es tarea fácil, ya que en este espacio existen enzimas, ahí la vemos que tiene forma de Pac-Man, que son capaces de degradar al neurotransmisor. Y las mismas vesículas que lo liberaron pueden volver a recapturarlo para almacenarlo nuevamente y reutilizarlo para el próximo potencial de acción. Eso sí es lo de la glutamina. Yo cojo, ¿me escuchan? Sí, señor. Eso sí, ahí sí es la glutamina. Yo cojo el neurotransmisor y lo desbarato. ¿Por medio de quién? De enzimas. Y ese neurotransmisor es una sustancia química que si yo la desbarato, le puedo dar, devolverlo para que se vuelva a sintetizar, el neurotransmisor. O sencillamente no se le mete ninguna enzima, sino que ella vuelve y se recicla para acá y nuevamente es guardado en la terminal presináptica. Entonces, aquí es lo que su merced estaba preguntándome. Eso es lo de la glutamina, es aquí, donde una enzima parte, degrada al neurotransmisor. Ok, sí, señor. Pueden volver a recapturarlo para almacenarlo nuevamente y reutilizarlo para el próximo potencial de acción. Es importante recordar el potencial de acción, por lo que si tienen alguna duda pueden consultar el video correspondiente siguiendo el enlace que está disponible en la descripción de este video. Veamos qué es lo que ocurre en la sinapsis química para poder llevar a cabo la transmisión de la información. Cuando un potencial de acción viaja a través del axón de la neurona presináptica hasta despolarizar los botones terminales, los canales dependientes de voltaje de sodio son los responsables de que se despolarice la membrana. La despolarización causa la apertura de los canales de calcio dependientes de voltaje que ocasionan que el calcio ingrese al botón terminal. El calcio hará que las vesículas que... Ve, mire, entonces si ve, potencial de acción que está metiendo sodio. Sodio que despolariza la membrana para que, ¿qué? ¿Qué ocurre cuando hay la despolarización de la membrana? ¿Qué ocurre? Dígame en equipo, ¿qué hay? ¿Qué ocurre? Gente, ¿qué hay? Cuando se entra, no, el sodio ya ha entrado, pero cuando se despolariza, eso es lo que me produce la despolarización.
Pero ¿qué hace? ¿Cómo son estos canales? ¿Cómo se llaman estos canales? ¿Son canales de qué? De eso, No, los de sodio, mírenlos aquí. de ¿Son calcio. canales de qué? De De calcio. calcio. ¿Y son canales voltaje qué? Positivo. Positivo. No, voltaje dependientes. Dependientes de voltaje. ¿Cuál es el voltaje? El que produjo el sodio. ¿Qué hace que qué? Que ingrese calcio. Presten atención. Son los responsables de que se despolarice la membrana. La despolarización. Cuando un potencial de acción viaja a través del axón de la neurona presináptica hasta despolarizar los botones terminales, los canales dependientes de voltaje de sodio son los responsables de que se despolarice la membrana. La despolarización causa la apertura de los canales de calcio dependientes de voltaje que ocasionan que el calcio Entonces, si ven, ingresa sodio. Cuando ingresa sodio a la célula se despolariza o se hiperpolariza. Despolariza. Cuando la célula se despolariza, ¿qué pasa con los canales dependientes de voltaje de calcio? ¿Qué pasa con esos canales? ¿Se abren o se cierran? Abren. Se abren para que ingrese el sodio Para que del entre exterior. el calcio. El calcio, perdón, sí. Bruto pero decidido. Los canales dependientes de voltaje de sodio son los responsables de que se despolarice la membrana. La despolarización causa la apertura de los canales de calcio dependientes de voltaje que ocasionan que el calcio ingrese al botón terminal. El calcio hará que las vesículas que almacenan al neurotransmisor puedan movilizarse y dirigirse a la hendidura sináptica y fusionarse con la membrana para liberar al neurotransmisor a la hendidura sináptica. En la hendidura sináptica, el neurotransmisor, al ser liberado, puede difundir y tener tres destinos. 1. Puede interactuar con los receptores. 2. Puede ser recapturado y volver al botón terminal. O 3. Puede ser destruido por la enzima. En este ejemplo, empleamos canales iónicos sensibles al líquido. Entonces, si la pillan, llegó aquí el neurotransmisor, se lo traga la enzima, se devuelve para acá o interactúa con los receptores. Que permiten el paso de un ion de carga positiva, por lo que produce una despolarización y por lo tanto un nuevo potencial de acción. Potencial postsináptico excitatorio. La sinapsis química es la más abundante en nuestro cuerpo y permite una gran cantidad de funciones. A pesar de que es muy rápida, tiene menor velocidad que la sinapsis eléctrica, debido, entre otras cosas, al retraso sináptico, como ya se dijo. Es de gran importancia entender los procesos que se llevan a cabo en este tipo de sinapsis, ya que son responsables de una gran cantidad de funciones en el cuerpo, como la percepción de temperatura, el movimiento o el propio pensamiento. Muchas gracias por acompañarnos en este video. Es un placer estar con ustedes y nos vemos para el siguiente. Hasta la próxima. Esto es lo que les pasé. Entonces, vamos a repasar aquí un poquitico. Las sinapsis pueden ser químicas o eléctricas. Vamos a pasar esto ya. Las eléctricas, estamos pegando citoplasmas. ¿Por medio de qué estructuras es que se pegan? ¿Cómo se llaman estas estructuras? ¿Quién se acuerda? ¿Cómo se llaman? ¿Encima? No, señor. ¿Cómo se llaman esas estructuras? Las que me permiten ahí, esos poros, esos huecos, esos canales. Son los las uniones GATT, sí, señor. Los conexones. Listo. Ahí estamos viendo cómo permite el paso de sodio. Bueno, esto es una... Ahora vamos para la química. Tiene que haber un neurotransmisor, que ya vimos que se sintetiza a nivel presináptico.
Fue lo que yo les puse a leer en la página 37. Tiene que haber un estímulo, ya vimos para que qué, para que se liberara. ¿Qué tiene que haber en la hendidura sináptica? Tiene que haber un PANMAN. Una enzima. ¿Qué hace el PANMAN? Inactiva el neurotransmisor. Si yo lo pongo ahí, una sustancia, el mismo neurotransmisor o una droga, va a ser un mismo efecto fisiológico y puede ser manipulado farmacológicamente. De ahí por eso es que aquí el libro, los doctores les dicen a ustedes, miren la página 41. Por favor, consulte un libro de farmacología. Resultaría cómodo en el capítulo de Sistema Nervioso Autónomo y localice sustancias que actúan en los diferentes niveles de transmisión nerviosa. Síntesis del neurotransmisor, transporte o recaptura del neurotransmisor, liberación del neurotransmisor, modulación del ingreso de calcio presináptico, manejo de las enzimas inactivadoras del neurotransmisor, bloqueo de los receptores del neurotransmisor, bloqueo de los canales iónicos de la membrana celular. Eso es parte de la tarea que les voy a dejar. Entonces, los neurotransmisores pueden ser, como la acetilcolina, dicen colinérgicos. La dopamina, la noradrenalina, la adrenalina, la serotonina, todo eso son aminas biógenas. Los péptidos son estos, encefalinas, endorfinas, son nombres. Aminoácidos, glutamato, aspartato, GABA, glicina, y óxido nítrico y CO2. Los receptores pueden ser de muchos tipos. Entonces aquí yo en este libro, ya les voy a mostrar. Vayan a la página 64. Hay receptores ahí en la página 64, colinérgicos y adrenérgicos, esos que estoy ahí mostrándoles, que los colinérgicos pueden ser muscarínicos o nicotínicos. Ahí estamos, los receptores colinérgicos para acetilcolina son activables por un fármaco, la nicotina, mientras que otros también colinérgicos no son activables por la nicotina, pero sí por la muscarina. Entonces ahí están los colinérgicos que son muscarínicos y nicotínicos. Los adrenérgicos son alfa o beta. Aquí están, entonces, receptores adrenérgicos. De manera similar a los receptores colinérgicos, los adrenérgicos se pueden subdividir en receptores alfa o beta. Entonces, se lo tienen que aprender de memoria. Va a salir en el previo. Sale esto. Miren la página 65. En el ojo, estímulo adrenérgico, estímulo colinérgico. El estímulo adrenérgico en el ojo es midriasis. El colinérgico en el ojo es miosis. En el corazón, el estímulo adrenérgico es aumento de la frecuencia cardíaca. El colinérgico, disminución de la frecuencia cardíaca. En las arterias, el estímulo adrenérgico es constricción. El colinérgico, dilatación. Pasen la página 66. Allá sigue siendo lo mismo, ¿no? Adrenérgico y colinérgico igual que el anterior, ¿no? Entonces, en el pulmón, el músculo traqueal, relajación. Broncodilatación se llama eso. Broncoconstricción es la contracción. En el estómago, ¿quién aumenta la secreción? ¿El estímulo adrenérgico o el estímulo colinérgico? De acuerdo a lo que yo les estoy diciendo. El segundo, colinérgico. Colinérgico. Mira, si ven. Y estos son los fármacos que ustedes van a estar viendo después en un futuro. Yo tengo más chance de orinar con estímulo adrenérgico o colinérgico. Adrenérgico. No.
Colinérgico, porque yo contraigo un músculo para orinar, el músculo detrusor, y Detrusor. relajo los esfínteres. Vea pues. Es que está la vaina. ¿Quién me ayuda a la elección? ¿Un estímulo colinérgico o un estímulo adrenérgico? ¿A qué, profe? Qué pena. La erección. ¿Quién me ayuda a la erección? ¿Un estímulo adrenérgico o colinérgico? Colinérgico. Colinérgico. Entonces, ¿qué ocurre? Los estímulos adrenérgicos dicen que son estímulos simpáticos. Entonces escriban ahí donde dice estímulo adrenérgico, son estímulos simpáticos. Y los estímulos colinérgicos los denominamos parasimpáticos. Entonces el parasimpático es el que lo para, ¿sí vieron? Entonces, ese cuadrito se lo tienen que aprender. Igual que el cuadrito que ya les dije de endocrino, la página 81 y 82 se tienen que aprender todo esos cuadritos de las hormonas. Este cuadrito de la página 65, 66 y 67 siempre lo pregunto en todos los previos. Bueno. Aquí la sinapsis química excitatoria lleva a que ingrese ¿quién? Sodio, miren. Sodio, ¿sí la pillan? Sodio, sodio, sodio. Néstor, déjeme de tarea que usted me está escribiendo las tareas. ¿Qué es un autorreceptor? Sí, señor. Para que me pase las tareas, se las pasa al grupo porque se las va a preguntar en el previo, esas tareas. Tienen como unas 5 o 6 tareas. O sea, profesor, qué pena. Yo se las paso Al grupo, y todos la tienen que contestar para el previo. ¿Y la inhibitoria qué es? ¿Cómo? Profe, ¿qué es un autorreceptor? Sí, que es un autorreceptor, así, míralo aquí estos. Sí, señor. Mire, una inhibitoria, entrada de cloro, lo que vimos en todo este repaso. Bueno, esto no les voy a enseñar más de esta joda. Ya no juego más con esta. Esto tampoco. Bueno. Vamos a ver. Detener la grabación. Ya la detuve.